Hola Rafa, Hola Anto, ¿cómo estás? aquí todo bien, ¿y tú? Muy bien, acá estoy en mi casa, pero muy lejos. Acá yo también. Hace algo de frío, pero estoy bastante motivada el día de hoy. Sí, yo también. ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo? Te cuento en un momento porque bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los que nos están viendo por las plataformas de YouTube de Nación Ciencia. Queremos darle la bienvenida a Detrás de Escena, la cocina de la ciencia. Mi nombre es Antonia Juque y junto a Rafa, que está por acá, vamos a acompañarlos en este ratito para poder conocer un poco más a los invitados que vamos a tener a lo largo de este ciclo. Pero, ¿sabes por qué estamos acá realmente, Rafa? Em, Más o menos. Creo que tengo una idea y ¿Puedes comentarme para tener un poco más claro? sí, mira, en realidad estamos acá porque detrás de escena es un espacio en el que vamos a conocer esa persona curiosa que hay detrás de cada científico y vamos a tener invitados que les vamos a hacer unas preguntas muy interesantes. Mm, me suena bastante interesante, ¿eh? Creo que, Sí, que me parece muy bien, pero ¿sabes realmente a quién vamos a tener el día de hoy? no tengo ni idea. Tirame alguna pista. Mm, bueno, es un ninja. Oh, creo que ya sé quién es. No, pero ¿de qué país? ¿Ninja de dónde? Te puedo comentar que es de Argentina, ya, te voy a decir. Ah, yo conocí a un ninja hawaiano. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Contame quién es. Bueno, eh, mejor que se presente él un poquito más, así que te damos la bienvenida a nuestro escenario virtual. Galo Soler, por favor. Buenas tardes a Oh. todos y a todas. Gracias por la presentación. Tendría que haber venido enmascarado, pero no pude. Demasiada máscara ahora por esto de la pandemia. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Qué bueno que viniste. Vine Eh, electrónicamente, en realidad estamos todos cada uno en su casa. Esto es una ilusión. Esto es una edición óptica, totalmente. De hecho, con Anto nos chocamos las manos, pero lo hacemos siempre por este lado y a veces no suena. Bien, veo que anda. ¿Viste? No es virtual esto, es verdad. Es... Excelente. Entonces, em, ¿qué venimos a hacer acá entonces? ¿Cómo empezamos, Anto? Bueno, primero, Galo, si quieres comentar un poquitito para que la gente que no te conoce, saber un poco más de ti. Es que no me gusta mucho hablar de mí porque me aburro. Pero bueno, yo soy Galo Solerilia, estudié química. Empecé con la química a los 6 años cuando quemé la mesa del comedor de mi casa. Mi papá me había regalado un juego de química, nos pusimos a hacer experimentos, volcamos un poco de alcohol, se prendió fuego en la mesa y bueno, ahí dije Uf, que qué divertido que es esto. Así que decidí Nos dedicarme a la pasa, ciencia. Después de unos años quería estudiar computación, hasta que fui a una reunión de estas de orientación vocacional y me convenció una persona que tenía un curioso acento alemán de que siguiera química. 10 años más tarde me di cuenta de que esa persona era mi suegro. En, oh, en la vida da ocurren muchas cosas, uno trata de vueltas. casar a las hijas con quien puede, entonces trata de convencer a la gente que siga las carreras adecuadas, ¿no? Y después que me dediqué a la química, me dediqué a las nanotecnologías, que son unas tecnologías muy interesantes que tienen que ver con materiales avanzados. Y me fui a Francia, estuve trabajando un tiempo allá, después volví a Argentina, instalé un laboratorio en la Comisión de Energía Atómica, después instalé un instituto en la Universidad de San Martín y aquí estoy. mirá, Haciendo ciencia, divirtiéndome y bueno, tratando de contar siempre que la química es lo mejor del mundo, porque tengo 3 hijas y las quiero casar, así que, Claro, hay que seguir la historia. claro, sigue la historia. siempre con tus Bueno, alumnos estás ahí atento, mirando, alumnos mirando atento. Claro, a ver qué hay, a ver.
¿A quién podemos convencer y traer a este mundo oscuro de la ciencia? Qué bueno. Bueno, Galo, tomando un poquito, gracias por contarnos sobre todo la historia de la mesa quemada, que yo creo que muchos nos han pasado muchos chascarros dentro de eh, lo que es la vida científica, tomando mi experiencia. Y te quería preguntar algo, y es como la base que queremos tomar dentro de lo que son estos ciclos, y conocerte un poquito más para saber cuál es la gran pregunta que tú te haces y que quieres responder dentro de lo que es tu desarrollo científico. Ujú. Les cuento, a mí me encantaría poder crear vida artificialmente. O sea, me encanta, yo trabajo en materiales muy pequeños y trato de dotarlos de inteligencia, trato de programarlos y de hacer que me obedezcan. Cosa que no ocurre nunca, pero intento, por lo menos en la intención está bien. El tipo de sistemas en el que trabajamos son pequeños materialitos en los cuales de repente los iluminamos y esos materiales se achican o se agrandan o liberan un fármaco o abren una puerta. Entonces tratamos de trabajar en arquitectura y decoración en pequeñas escalas. Imagínense, estamos trabajando básicamente con puertas, ventanas, salones que tienen tamaños 1000 millones de veces más chicos que nuestras escalas habituales. A esas alturas tratamos de manejar fuerzas que son complicadas de manejar. Imagínense el mundo que nosotros trabajamos los nanotecnólogos, es un mundo de átomos, de moléculas, que pasan a velocidades muy grandes, que se chocan, que resbalan unas sobre otras, y nos preguntamos, ¿cómo podemos dominar ese mundo? ¿Cómo podemos hacer para que podamos, por ejemplo, decirle a una pequeña puerta, millones de veces más chica de lo que uno imagina, ábrete sésamo? Bueno, ese tipo de cuestiones estamos tratando de hacer. Qué interesante, espectacular. Ahora, esa gran pregunta de crear vida, de abrir puertas, ¿cómo? Me imagino que ustedes en el laboratorio se proponen responder pequeñas preguntas, cosas más pequeñas, más que permiten aportar a esa idea mayor, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas preguntas pequeñas, pequeños pasitos que llevan a responder esa gran pregunta? Claro, eso es cierto, ¿no? Sobre todo los químicos tenemos una manera de formarnos que se llama la construcción. A partir de las bases muy anchas empezamos a construir un edificio arriba, ¿no? Y efectivamente, contestar algunas preguntas y contestar algunas hipótesis nos lleva 10, 15, 20 años. Son trabajos muy laboriosos en los cuales tenemos que interrogar a la materia, ver si realmente desarrollabas herramientas para hacer eso. Y las pequeñas preguntas que hemos contestado son, por ejemplo, hace 20 años empezamos a preguntarnos, ¿cómo doblamos una molécula? ¿Cómo hacemos que esta molécula se doble? ¿Cómo hacemos que esta molécula que se dobla, que se empaqueta de una manera, se ponga al lado de otra? ¿Cómo rodeamos a esta gran molécula? ¿Cómo juntamos a estas moléculas en una especie de charco? ¿Y cómo decoramos eso con unas partículas para que quede como una construcción, como una pequeña arquitectura? ¿Cómo tienen que ser esas piezas para que encaje ese rompecabezas? Y a partir de esas pequeñas preguntas, uno se pregunta, bueno, ¿esta molécula está ahí o no está? Bueno, Claro. ¿qué técnica tengo que desarrollar para ver si esa molécula está ahí? ¿Cómo me doy cuenta de que eso ocurre? Bien, encontramos la molécula, fenómeno. Ahora, esta molécula, ¿la podemos, digamos, de alguna manera doblar y ponerla de esta manera para que se presente y se vea de esta manera? Nosotros hacemos, imagínate, como te contaba yo, hacemos arquitectura en pequeña escala. Entonces, bueno, muy bien, tenemos que hacer ladrillos para hacer esta arquitectura. ¿Cómo se hace cada uno de estos ladrillos? Estos ladrillos que dice acá, ¿los puedo acumular en una pila y construir un pequeño edificio? ¿Cómo me doy cuenta de que este edificio está en pie? ¿Cómo me doy cuenta que las ventanas y las puertas están donde yo las quise poner? Son todas esas pequeñas preguntas que llevan mucho tiempo, efectivamente. Claro. Y es el área nuestra, trabajamos mucho experimentalmente. Imagínate, tenemos que hacer ladrillos que, como les decía, son 1000 millones de veces más chicos que nuestras manos. Imagínate, estamos manejando materia que si la comparamos en tamaño, un científico manejando uno de estos pequeños ladrillos que manejamos nosotros, en proporción es como si una pelota de tenis fuera manejada por una persona del tamaño del planeta Tierra.
aproximadamente. Claro. Era un ser humano del Una tamaño del locura. planeta, manejando una pelota de tenis con mucha precisión y tratando de ponerla al lado de otra, ¿no? No, Bueno, ni hace Djokovic. Ni él. exacto. Una raqueta muy precisa. Entonces, todos esos pequeños avances de a poquito nos han llevado a entender mucho la materia. Ujú. Bien. ¿Y con qué tipos de ladrillos? O sea, para intentar, ustedes después hacen interaccionar tratan de predecir el comportamiento. Claro, exacto. Imagínate, Bien. por ejemplo, nosotros hacemos materia, hacemos partículas, hacemos polímeros, combinamos partículas con polímeros y hacemos como construcciones basadas en todos esos bloques de construcción. Y queremos obtener sistemas parecidos a los sistemas vivientes. Uno tiene en mente una célula, por ejemplo, ¿no? Una célula biológica, fantástico, tiene una pared, tiene una membrana alrededor, tiene agujeros, tiene puertas de entrada y salida, una célula por donde entra materia, sale materia, entran protones, iones. Perfecto. Fenómeno. ¿Es posible hacer eso de manera sintética? Bueno, nosotros hemos llegado a, por ejemplo, fabricar de manera totalmente artificial, usando ¿qué materiales? Vidrio y plástico, pero vidrio y plástico muy chiquitos, óxido de silicio muy pequeño y polímeros muy pequeños. Hemos fabricado, por ejemplo, sistemas que se parecen a esos poros, que dejan entrar y salir cosas de las células. Nosotros dejamos entrar y salir cosas de electrodos, que es una especie de sensor, y los construimos átomo por átomo, molécula por molécula, sentando una molécula al lado de la otra. ¿Cómo le decimos a una molécula sentate ahí? Un químico tiene que saber hacer eso. ¿Cómo le dice una molécula? Por favor, ahí, en ese lugar. No, allá no. Bueno, modificamos molecularmente una superficie de manera tal que a esa molécula le guste esa superficie y vaya ahí. En el fondo, con cierta ternura, conocemos a las moléculas, sabemos lo que les gusta y las ponemos en ese lugar, las sentamos en ese lugar. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta entender cómo se portan las moléculas, hace falta saber cuál es su estructura, cuáles son sus características, y hace falta hacerles un hogar, por decirlo de alguna manera. En eso no son muy útiles los químicos teóricos. Los químicos teóricos nos ayudan haciendo cálculos y nos dicen, mira, la verdad que si vos querés que esa molécula se siente ahí, le tenés que poner tales flores, digamos, al lugar, porque a la molécula le va a gustar ponerse ahí. Entonces el químico teórico nos diseña, mirá, tenés que poner tales grupos químicos en esa superficie porque la molécula va a querer ir ahí. Si vos no querés que la molécula entre por esa puerta, tenés que ponerle determinados grupos que van a impedir que la molécula entre. ¿Cómo es? ¿Lo hacemos que se asuste? No. Usás la física, usás herramientas de la física, de la química, de la biología, y logramos combinar todas esas herramientas y hacer efectivamente que la materia haga lo que queramos. Espectacular. Súper interesante. ¿Y te pasó alguna vez que intentando poner las moléculas haciendo que se comporte, tratando de que se comporte de una manera, se comporta de otra y encuentran una estructura nueva, una función Sí. sorprendente? Sí, nos ha pasado mucho y eso es muy importante para la ciencia, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre la ciencia que uno le enseña en la escuela y la ciencia que uno hace. En la ciencia que uno enseña en la escuela cuentan los finales felices, cuentan que todo sale bien. Todo perfecto. Tal cual. Claro, menos al pobre Lavoisier que lo decapitaron, pero el resto sale todo bien, más o menos. Pero cuando estás en la práctica, vos tenés una hipótesis, vos creés que algo va a resultar y generalmente los mejores planes de los hombres y los ratones salen mal. La pelotita de tenis es muy chiquitita. La pelota de tenis es muy Puede chiquita, fallar. o no era una pelota de tenis, era un dragón. Claro. No sabés. Exacto. Entonces hay que saber lidiar con eso y eso es lo apasionante de la ciencia, ¿no? Me hace acordar siempre una frase de Newton. Newton fue uno de los más grandes científicos de la historia, si no el más grande, y él decía en su lecho de muerte que él se sentía como un niño en una playa. Y de repente él podía encontrar un caracol más bonito que otros caracoles y ante él estaba el mar infinito de la verdad. Y nosotros somos así, encontramos. A veces vos querés encontrar un caracol lindo, encontrás una rueda de auto en la playa. Pero con la rueda de auto también podés jugar y podés divertirte. Y eso es lo que muchas veces hacemos.
tratamos de entender lo que encontramos. Eso es Qué maravilloso. lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es parte de la maravilla de la ciencia. Poder explicar lo inexplicable. Y sorprenderse, ¿no? No dejar de sorprenderse con los resultados inesperados. A mí muchas veces me gustan más los experimentos que salen mal. Salen nuevas preguntas. ¿Eh? Salen muchas nuevas preguntas. Salen muchas más preguntas y uno cuando va haciéndose más viejo se va encontrando con que las respuestas no son tan importantes como las nuevas preguntas. Qué bueno. Eso es lo maravilloso que tiene este oficio de la ciencia, de poder decir, bueno, en el fondo lo que más importa es, uno está parado en un lugar que es totalmente nuevo, en el borde donde el mapa está oscuro y uno está haciendo el camino al andar. Y bueno, uno en realidad puede ir hacia algún lado o hacia el otro y se va a encontrar preguntas interesantes. De todas maneras. Claro. Y mi hipótesis, si es correcta o no, el resultado del experimento te va a ir guiando y no importa si era correcta o no, claro, tal cual. Sí, sí. De hecho, a mí me pasó que metiéndome en este campo que me meto, nuevo, yo había trabajado, cuando hacía mi tesis, había trabajado unos sistemas de hacer partículas inorgánicas, hacía pelotitas chiquititas. Cuando era joven me dedicaba a hacer pelotas de fútbol de tamaño pequeño, para que las patearan algunos microorganismos. Y me cambié de trabajo y me fui a trabajar ahora hacemos queso gruyère con agujeros de tamaño controlado. Vendrían a ser mis ventanas. Entonces queríamos hacer esos agujeros de queso gruyère y partimos de una hipótesis. Siguiendo unos trabajos publicados en Science, en Nature, de la mesa anterior, cuando yo llegué a mi nuevo trabajo me pusieron 2 trabajos de Nature y de Science y me dijeron, mira, esto es lo que tenías que hacer vos. Y dije, bueno, ¿qué hago? Me agarro las valijas y me vuelvo a Argentina. Entonces ya está, se terminó todo. Y no, bueno, tratemos de seguir esto, a ver si es verdad. Hice todo como decían esos trabajos y da todo al revés. Digo, algo anda mal acá. Y ahí empezamos en el año 90, esto fue en el año 99, empezamos a tratar de entender eso. Entender por qué pasa esto, por qué estas moléculas se acomodan de esta manera, por qué esta gente dice que esto pasa, que sería muy raro. Empezamos a debatir con ellos, empezamos a pelearnos por teléfono, los amenazábamos, nos enviaban tipos vestidos de negro, todas unas cosas muy, muy complicadas. Ahí empezaste con los ninjas. Y ahí después empecé, cuando ya tuve un poco menos de miedo, ya claro. Y ahí nos dimos cuenta de que el tema era mucho más complejo y que a esta gente le había dado todo muy bien de casualidad. Y que habían publicado y estaba perfecto lo que habían hecho, pero como que le habían pegado, ¿eh? Como uno está con la piñata, tira unos palos ahí, le pega la piñata, la rompe y se llena de caramelo. Claro. Pero no había una metodología. Como yo estaba en Francia, que los franceses son muy racionales, habían intentado hacer una racionalidad de la casualidad. Y era un quilombo eso, para decirlo finamente. Y bueno, al final pusimos un poco de método francés, yo tuve que aprender un poco de metodología francesa siendo argentino, que uno es totalmente caótico, y más o menos llegamos a entender que estábamos en el auto yendo a mucha velocidad, pero para el otro lado. Entonces dimos la vuelta, claro, estábamos yendo muy rápidamente hacia ningún lugar. Entonces ahí dimos vuelta a nuestra hipótesis, trabajamos exactamente en sentido contrario, porque nos indicaban los hechos que había que ir para el otro lado, fuimos para el otro lado y empezó a andar bien la cosa. Y ahí tuvimos 2 o 3 años que peleábamos mucho con otros grupos y que llegamos a conclusiones interesantes. Bueno, pero la teoría para entender eso, que empezamos en 2000, 2001, empezamos a entender cómo esto funcionaba, a imitar a la naturaleza, a tratar de hacer algunos materiales muy complejos, con métodos muy sencillos, pero racionales, empezamos a andar bien. Y más o menos hacia 2005, 2006 ya manejábamos bien, muy bien las cosas. Podíamos hacer lo que queríamos, pero no entendíamos totalmente. No fue hasta 2017 que no tuvimos un modelo matemático y físico que nos permitió entender. Con lo cual, entre 2000 y 2010 más o menos nos pasamos haciendo un montón de experimentos cada vez más refinados para tratar de entender cómo eran nuestros materiales, que eran muy complejos, cuyos procesos de formación eran extremadamente complejos, eran extremadamente ricos, y recién
Unos 15 años después pudimos entender bien cómo se formaban y pudimos predecir cómo se hacía. Eso fue muy alucinante. Poder predecir algo que es extremadamente complejo a partir de parámetros muy simples nos volvió locos. Es espectacular, es espectacular. Impresionante. Los biólogos que estamos con una célula que es muy compleja y tratamos de predecir cómo funcionan y nos cuesta muchísimo, entendemos un poco también por qué, inclusive a escala mucho más pequeña es tan difícil de predecir. Sí, para que tengan una idea, miren, voy a aprovechar a compartir una foto que tengo. Bien. De unos colegas míos, en el momento, si me permiten, acá me preguntan de qué son esos nanoporos. Voy a mostrar dos cosas. ¿Puedo mostrar un par de cosas sencillas? Sin que sea científica, porque nos vamos a volver locos. Lo voy a hacer lo más sencillo posible, para mostrarles una idea de las arquitecturas que fabricamos. ¿Lo ven todos? Ya, perfecto. Esto que está aquí a la izquierda, esta especie de enrejadito que ustedes ven, son pequeños poritos uno al lado del otro y eso lo fabricamos nosotros, es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. Cada uno de esos poros corresponde a un pequeño túnel a través del cual pasan las moléculas a ciertas velocidades y lo usamos como filtros moleculares, lo usamos en un montón de maneras muy divertidas que no voy a detallar porque es un poco técnico. A la derecha tenemos los cálculos que habíamos hecho en 2017-2018 con un chino viviendo en Alemania y unos experimentos que habíamos hecho con unos japoneses que los habíamos hecho en Brasil. Todo el mundo estaba metido en esto. Y era un experimento muy interesante, muy atrapante, muy divertido que hicimos con mi amigo Tarutani, con mi amigo Tang, con mi amigo Müller. Y básicamente el chino que estaba en Alemania hacía los cálculos para ver de qué manera podíamos hacer estos materiales de la manera más fácil. Y luego de muchos años logró hacer estos cálculos. Estos dibujos azules que hay aquí con huequitos, ¿ven? Esto representa esos poros, pero estos que están a la izquierda son materiales que están realmente hechos y estos que están a la derecha son cálculos y esas redecillas verdes que ustedes ven son las paredes del material y los agujeritos son los huecos azules. Bueno, el chino nos decía, nosotros estábamos en Brasil, no dormíamos hace 3 días, estábamos tomando de todo para estar despiertos durante varios días. Estábamos en un instrumento muy complejo que era de operación continua. Y teníamos por suerte un japonés que trabajaba mucho, lo dejábamos ahí trabajando, y nosotros nos íbamos a comer sushi de vez en cuando, a tomar cerveza, volvíamos, seguía trabajando el japonés, que trabajaba 24 horas. Pero era joven, así que estaba todo bien. El último día nos sentamos por ir y lo llamamos al chino y le decimos, escúchame, Chi-Yung, ¿cuál es el mejor bloque de construcción que tenemos que usar en nuestras arquitecturas para obtener la arquitectura que nosotros queremos? Me dice, usa el de 4 nanómetros. Nos vamos al lado, imagínate, estamos en un equipamiento impresionante, digamos un laboratorio al lado, nos vamos, hacemos los ladrillos de 4 nanómetros que nos costó un buen rato, no dormimos durante un día entero haciendo los ladrillos de 4 nanómetros, lo ponemos a los ladrillos de 4 nanómetros con todos los componentes especiales, fabricamos una casa microscópica, le entramos a rezar, prender velas a los santos, a ver si el experimento funcionaba, como nos decía el chino que debía funcionar, y esta es la cara de cuando el experimento funciona. Estos son mis dos colegas cuando funcionó el experimento. Yo no podía ni mirar. El experimento está acá dando en la pantalla, estamos en un equipo inmenso, y esto cuando explota, es como hacer un gol. Es euforia. Cuando un experimento te da bien, es como cuando haces un gol, cuando ganás un campeonato del mundo, es alucinante. Esto fue la culminación de 15 años de especulaciones. Fue una locura. Y te quedás así, quedás sacado, bailábamos arriba de los escritorios, rompimos todo. Fue un desastre. Fue como ganar un mundial. Estábamos re contentos. Qué bueno. Es muy impresionante. Claro, sí. Y es muy loco. Revisaba un poco los comentarios que nos llegaban desde YouTube y
nos comentaban por acá que María Victoria nos dice que es genial que empieza todo una simple pregunta y seamos nosotros las nuevas generaciones que estamos escribiendo muchas respuestas. Y le encuentro mucha razón, así que por eso quería comentarlo además. Y tomando un poco de eso, de las preguntas, queríamos pasar a una nueva sección que tenemos de nuestra conversación, que se llama La Bolsita Cuántica. A ver. Que ahí vamos a ver cómo funciona, vamos a mostrarlo por acá. Hay una ruleta, me dijeron. Nuestra ruleta de preguntas para que podamos interactuar un poquito. Vamos a lanzarla y ver qué nos sale. Vamos a ver. Hay que estar preparado para todo en este momento. Bueno, y la pregunta dice así: ¿cuál es el mayor desperdicio de la humanidad y cómo lo convertirías en recurso? Ah, qué interesante pregunta. Es que hay tantos. Bueno, hoy hay... Mira, tenemos uno... Hay una cosa que es una realidad. No sé si es el mayor desperdicio, pero es uno que hemos encarado mucho en el laboratorio. Hoy en día los compuestos electrónicos, o sea, los aparatos electrónicos, no en Argentina, porque somos medio ratas, son muy caros, pero sobre todo en el primer mundo los aparatos electrónicos, hay una cantidad de basura electrónica creciente. ¿Saben ustedes que dentro de la basura electrónica, por ejemplo en los teléfonos celulares o incluso en las computadoras, en los chips, hay gramo por gramo más oro que en las minas? Por ejemplo. O sea, tenés la ley, digamos, por tonelada de basura electrónica tenés una cantidad de metales interesantes, entre ellos, por ejemplo, la cantidad de oro, la ley es mayor que en las minas promedio, algunos gramos por tonelada. Así que se puede, de hecho, pescar oro de los residuos electrónicos, fácilmente. Otros residuos electrónicos que son interesantísimos son los discos rígidos, esos donde hay material magnético, que es carísimo, las famosas tierras raras. Esos son recursos que son alucinantes. De hecho, hemos hecho algún trabajo de lo que se conoce como economía circular de esos metales preciosos. Que por otra parte, cuando esos metales caen en un basural o caen a la tierra, son contaminantes también. Así que el hecho de poder recuperar metales es sumamente interesante. Y sumamente... Y creo que todo lo que es la economía de átomos, de tratar de recuperar metales estratégicos y cosas que se usan en tecnologías y que pueden ser tóxicas si están desperdigadas, es muy bueno. Buenísimo. Muy buena respuesta. Todo se transforma. Axioma de la química. Nada se pierde, todo se transforma. Buenísimo. Y Galo, nosotros también tenemos que recoger, no sé si viste que hay una lista de preguntas de visita cuántica, así que te vamos a pedir que para la semana que viene, cuando venga nuestra nueva invitado de la semana que viene, vos le dejes una pregunta así bien difícil y bien divertida, que nos la tires por privado, así la ponemos en la listita a ver si te tiramos la respuesta y te toca. Cuenten conmigo. Es buenísimo. Listo. Buena pregunta esa. Una pregunta que da para pensar. Mucho. Bueno. Sí, dime. No, claro, pensé que faltaba otra cosa. Y bueno, no sé si queda algo más, Rafa, que quieras comentar. No, yo creo que ha respondido las grandes preguntas de la nanotecnología y de su laboratorio, sus grandes preguntas. Yo por ahí te quería preguntar alguna cosita muy chiquitita, y es si no es nanotecnología, claro. Exactamente. En la línea. Claro. Si tu vida fue un poco como la de la escala nano. A ver, lo que quiero decir es, si cuando eras chiquito tenías propiedades parecidas a las que tenés ahora cuando sos grande, si mantuviste curiosidades parecidas o te cambiaron mucho las propiedades al crecer. No, yo
lo encuentro mucho en muchos colegas científicos, somos niños grandes, en muchos sentidos, mantenemos la curiosidad. Lo que aprendemos con la ciencia es un método para responder preguntas, pero yo creo que la habilidad del científico, insisto, es su curiosidad, sus ganas de ir más allá, sus ganas de encontrar aquel caracol más bonito del que hablaba Newton, ¿no? Buenísimo. Esa ilusión por entender más, por conocer más, por preguntar. No creo que me diferencie mucho del galito de que tenía 2 años, que preguntaba, ¿dónde está esto? ¿Qué dice acá? Era un hinchapelotas, básicamente. Todos. Todo, claro. Es la característica principal. Lo demás es método. El método está bueno, pero un método sin curiosidad lleva a un burócrata de la ciencia. Exacto. Pero buenísimo. Bueno, y ahora, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, pero antes tenemos que agradecer, ¿no?, a Sí, todos los que estuvieron por presentes. supuesto. Queremos agradecerle a Galo primero por responder todas estas preguntas que muchas veces nosotros también nos hacemos y nos ponemos a reflexionar qué es lo que realmente estamos respondiendo, a dónde va encaminada nuestras, más que investigaciones, nuestros pensamientos del día a día muchas veces. Así que de verdad muchísimas gracias por transparentar, por responderlas todas. Y queremos darle las gracias también a todos los que nos están viendo en la plataforma de YouTube. Darle las gracias por quedarse, por comentar también. Estuve leyendo que estaban comentando, así que muchas gracias por estar aquí. ¿Y Rafa? Gracias también, bueno, a las mismas personas. Galo, espectacular y un gustazo conocerte y estamos en contacto. Ahora, en este espacio vamos a quedarnos con un grupo de gente online en el Zoom, y estos van a ser los ganadores los top del ranking de Ciencia Fuera de la Caja, que eso es, ya te vamos a contar quiénes son estas personas, pero son los que quedaron en el top del ranking, y bueno, van a quedar acá con vos y vamos a charlar y te van a poder hacer preguntas a vos en directo y también con los donantes de Expedición que están participando acá en el Zoom. Así que, bueno, muchas gracias y los saludamos a todos. Muchísimas gracias por venir. Charlando. Bien.